Les voy a recordar algo, un concepto muy básico, que es una probabilidad. Entonces, ¿qué es una probabilidad? Una probabilidad es una medida numérica de la ocurrencia de algo. ¿Ah? Es una medida, pues, numérica de la ocurrencia o no ocurrencia de un evento, ¿sí? De algo. Entonces, por ejemplo, digamos que el evento es lanzar un dado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados al lanzar un dado? Entonces, uno, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, hay 6 posibles resultados, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2? Entonces, este es un concepto fundamental, básico en probabilidad. ¿Cómo calculo esas probabilidades? Entonces, acá coloco la cantidad de elementos, es decir, la cantidad total de resultados, que son 6. ¿Sí? Y arriba coloco el número de resultados posibles para este evento como tal. Es decir, ¿cuántos doces? Entonces, uno. Entonces es como decir uno de 6. ¿Sí? Uno de 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5? Entonces, nuevamente, hay un 5 dentro de un conjunto que tiene 6 elementos. Esa es la manera de calcular esas probabilidades. Bueno, entonces, las probabilidades son números entre cero y uno, inclusive. Es decir, que estas probabilidades, ¿sí?, toman valores en ese intervalo, en el intervalo 0, 1. Inclusive, quiere decir que puede ser 0 o que puede ser 1. Bueno, entonces esas probabilidades son números dentro de ese intervalo. Bueno, entonces, por ejemplo, una probabilidad puede ser 0,35. ¿Sí? Una probabilidad puede ser 0,9. Bueno,
Entonces, esas probabilidades, yo espero que, yo les estoy diciendo esto, pero espero pues que esto lo hayan visto en su curso de estadística 1. Entonces, estas probabilidades también se pueden escribir como porcentajes. Entonces, 0.35 equivaldría a decir 35%. 0.9 equivaldría a decir 90%. Bueno, entonces esto pues a manera de recordar qué era una probabilidad o cómo calcularan ustedes probabilidades allá en su curso de estadística 1. ¿Eh? Entonces nosotros vamos a usar, vamos a usar estas formas para calcular probabilidades de algo. ¿Eh? Bueno, entonces miren, bueno, un concepto o el primer concepto que vamos a mirar, el concepto que vamos a mirar es el concepto de variable aleatoria. Bueno, ¿por qué se llama o por qué es una variable aleatoria? Entonces, miren que estamos en el mundo de la probabilidad, ¿cierto? Estamos en el mundo de la probabilidad. En el mundo de la probabilidad, los fenómenos están sujetos al azar, ¿sí? Son fenómenos que son aleatorios, son fenómenos que están sometidos a cierta incertidumbre, ¿sí? Es decir, que en la probabilidad no hay nada que es absolutamente seguro. Bueno, entonces por eso hablamos de esos valores de probabilidad, ¿sí? Entonces, sencillamente que si un valor de esos es cercano a uno, entonces quiere decir que hay una probabilidad alta de que algo ocurra. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva en Bogotá hoy? Entonces, esa probabilidad es del 80%, por ejemplo. Entonces, ese 80% me indica que es muy probable, ¿sí? Es muy probable que llueva en la ciudad de Bogotá hoy. Caso contrario, ¿cuál es la probabilidad de que llueva en la ciudad de Cartagena? Del 15%, por ejemplo. Entonces, es una probabilidad baja, indica que es poco probable que llueva hoy en la ciudad de Cartagena. Entonces, fíjense, esos fenómenos son fenómenos que están sujetos al azar, son fenómenos que tienen incertidumbre y son fenómenos que son aleatorios. ¿Sí? Entonces, la aleatoriedad quiere decir que son fenómenos que están o tienen que ver con el azar. Bueno, entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria eh, tiene que ver con una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Entonces, fíjense esa definición. Una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Entonces, el espacio muestral es este conjunto que está acá. Este es un espacio muestral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definiríamos un espacio muestral? Entonces, ¿cómo definiríamos un espacio muestral? Entonces, un espacio muestral es el conjunto que contiene
todos los resultados posibles de un experimento estadístico. ¿Sí? Es el conjunto que contiene todos los resultados posibles de un experimento estadístico. Entonces, fíjense, en ese caso, nosotros, en este caso del ejemplo, decíamos, el experimento estadístico o simplemente experimento es lanzar un dado. ¿Sí? Es lanzar un dado. Entonces, el espacio muestral que lo representamos con la letra S es el conjunto que contiene todos los resultados posibles de ese experimento. Todos, absolutamente todos. Entonces, a eso se refiere el término espacio muestral. Bueno, por ejemplo, otro experimento estadístico. Lanzar una moneda. Ese es un experimento estadístico. ¿Sí? Es un proceso aleatorio. Sí, es un proceso aleatorio. Está sujeto al azar. Claro que sí. Porque puede caer cara o puede caer sello. Bueno, entonces ustedes díganme, en este caso, ¿quién sería el espacio muestral de ese experimento? ¿Quién sería el espacio muestral de ese experimento? Cara o sello. Exactamente, entonces sería que salga cara o que salga sello. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el espacio muestral que tenemos acá en esta definición. Bueno, bueno, ahora ya tenemos claro lo que es espacio muestral. Pero de pronto no tenemos muy claro qué es una variable aleatoria por el momento, porque nos dice que es una función que asocia un número real a cada elemento. Entonces ahorita hacemos un ejemplo y aclaramos el concepto de variable aleatoria. Bueno, ahora dice, utilizaremos ya en términos de notación las letras mayúsculas para representar las variables como tal, ¿sí? Y las minúsculas para representar los valores. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, eh, en términos de notación, las mayúsculas hacen referencia a las variables aleatorias. Y las minúsculas hacen referencia a los valores que pueden tomar
las variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una variable aleatoria puede ser la edad de un grupo de estudiantes. ¿Sí? Esa es la variable. Las X minúsculas que vendrían a ser, por ejemplo, entonces serían las edades. Entonces, en un grupo hay estudiantes de 17, de 18, hay estudiantes de 19, hay estudiantes de 17, hay estudiantes de 20 años. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de esta notación. Y esto es una notación que pues es aceptada en todos los textos. Bueno, en todos los textos lo manejan de esa manera. Las mayúsculas son las variables como tal. Entonces la variable puede ser la edad, puede ser la temperatura, puede ser el sexo de un grupo de personas, etcétera. Una variable como tal, una variable que nos interese. Y los valores, ¿sí? Los vamos a denotar o los vamos a representar con esas letras minúsculas. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser W, etcétera. ¿Eh? Entonces, fíjense, ya tenemos ahí varias cositas. Tenemos un espacio muestral, tenemos la manera de representar una variable aleatoria. Bueno, en términos de notación. Y tenemos el concepto general, el concepto principal, que es el concepto de variable aleatoria. De pronto no está claro hasta el momento que es una variable aleatoria. Entonces, vamos a clarificarlo con un ejemplo. Dice, de una urna que contiene, de una urna, de una caja, de una bolsa, de una urna que contiene 4 bolas rojas y 3 negras, se sacan 2 bolas de manera sucesiva, sin reemplazo. Bueno, nos dice la variable aleatoria Y que representa el número de bolas rojas obtenidas. Entonces, sea la variable aleatoria Y que representa el número de bolas rojas obtenidas. Representar en una tabla de datos Y. Bueno, entonces fíjense, tenemos 4 bolas rojas y 3 negras y sacamos 2. Entonces por acá tenemos una urna. ¿Sí? Y ojo con eso, ¿no? Miren, nos dice que tenemos 4 rojas y 3 negras. ¿Sí? Entonces tenemos 4 bolas rojas, tenemos 3 bolas. Listo. Entonces, extraemos 2 y hay una variable aleatoria Y. El problema nos dice que es que el número de bolas rojas obtenidas. ¿Sí? Y es el número de bolas rojas obtenidas. Bueno, entonces, pregunto, ¿qué valores puede tomar Y?
¿qué valores puede tomar Y? Entonces, miren muchachos, imagínense esto. Tenemos en una urna, tenemos en una caja, tenemos 4 bolas rojas y 3 bolas negras. ¿Listo? Bueno, saco 2 bolas sucesivamente. Saco una y saco otra. ¿Sí? Ahí hay un experimento estadístico, claro. Ahí tenemos un experimento estadístico. El experimento estadístico, ¿qué es? Sacar 2 bolas, nos dice sin reemplazo, de la urna. ¿Sí? Ese sería el experimento. Ahora, teniendo en cuenta lo que hablábamos del espacio muestral. Entonces, ¿quién sería ese? ¿Sí? Entonces, fíjense, ese puede ser ¿qué? Puede ser rojo-negro. Pues digamos que R es que la bola sea roja y que N es que la bola sea negra. ¿Qué quiere decir Rn? Que la primera que yo extraje fue roja y la segunda que yo extraje fue negra. ¿Qué otra posibilidad hay? Lo contrario a esta. Que la primera bola sea negra y la segunda sea roja. ¿Qué otra posibilidad hay? Que la primera sea negra y la segunda de igual manera sea negra. Y hay una última posibilidad, ¿cierto? Que la primera sea roja y la segunda también sea roja. ¿Sí? Ese es el espacio muestral de ese experimento. Bueno, entonces ahora me preguntan por esto, muchachos. Esto que estoy subrayando acá. ¿Cuántas bolas rojas puedo obtener? ¿Sí? Entonces yo digo, el espacio muestral está acá y aquí va a estar los valores de Y. Entonces digamos, Rn, Nr, Mn y Rn. Entonces, ¿cuántas bolas rojas puedo obtener? ¿Cuántas bolas rojas hay acá? Hay una. ¿Cuántas bolas rojas hay acá? Hay una. ¿Cuántas bolas rojas hay acá? Cero. ¿Cuántas bolas rojas hay acá? Hay dos. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos responder a esa pregunta, ¿cierto, muchachos? Ya podemos responder. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué valores puede tomar Y? Entonces, Y puede ser 0, 1 o Profesor,
2. Dígame. ¿Podría explicar de nuevo Y? A los valores de Y. Sí, Bueno, señor. entonces tenemos el experimento, ¿cierto? De un conjunto, de una caja que tiene 4 bolas rojas y 3 negras, yo extraigo o extraemos 2. Bueno, es decir, de esas 7 escogemos 2 al azar. Entonces me preguntan, de esas 2, ¿cuántas bolas rojas puedo obtener? Entonces puedo obtener 0, puedo obtener una roja o puedo obtener las 2 rojas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Entonces, mirando el espacio muestral. Entonces, los elementos del espacio muestral están formados por, primer elemento, que la primera sea roja y la segunda negra. Segundo elemento, que la primera que yo extraje fue negra y la segunda roja. Tercer elemento, que las dos que yo extraje fueron negras. Cuarto elemento, que las dos que yo extraje fueron rojas. ¿Sí? Entonces, fíjense, para determinar los valores de Y, fíjense que aquí esta letra es la Y mayúscula, ¿no? La Y minúscula, perdón. Es decir, los valores de la variable Y. Entonces, acá, en el primer elemento del espacio muestral, roja, negra. ¿Cuántas rojas hay? Una. En el siguiente elemento del espacio muestral, negra, roja. ¿Cuántas rojas hay? Una. Acá, en este elemento del espacio muestral, las dos fueron negras. ¿Cuántas rojas hay? Pues ninguna, 0, porque las dos efectivamente pues fueron negras. Y en el último caso, que las dos fueron rojas, entonces ¿cuántas rojas hay? 2. Por lo tanto, Y puede tomar qué valores. Puede ser 0, es decir, que no hay ninguna roja. Puede ser 1, que haya una roja, o puede ser que hayan ¿qué? Dos rojas. ¿Eh? Entonces, esto que está acá, esto es una variable. Esto que está acá es una variable aleatoria. Entonces, ¿por qué es una variable? Pues, obviamente porque puede tomar diferentes valores. ¿Por qué es aleatoria? Porque son fenómenos que están sometidos al azar. Fíjense que yo de un conjunto de 7 escojo 2, pues obviamente sin mirar, ¿no? O sea, sin mirar, entonces yo escojo 2 al azar, aleatoriamente escojo 2. Por eso se llama una variable aleatoria. ¿Sí, muchachos? Esas variables aleatorias, estas variables aleatorias pueden ser o discretas o continuas. ¿Sí? Discretas o continuas. Una variable discreta, por ejemplo, el número de alumnos
que asistieron a clase. Es una variable discreta. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cuántos alumnos entraron a clase hoy? Por ejemplo. ¿Eh? Entonces yo digo, asistieron 47 alumnos de 60 que están inscritos. ¿Eh? Entonces asistieron 47, asistieron 50, asistieron 30, pero no puedo decir asistieron 30.7 estudiantes, asistieron 48.55 estudiantes. No. Entonces, o asistieron 48, o asistieron 49, o asistieron todos los 60. ¿Eh? Entonces, a esas variables se llaman discretas. Otro ejemplo de una variable discreta, el número de hijos, exactamente. No, pero los enteros positivos incluyendo el cero, sí. Porque recuerden que los enteros también incluyen a los negativos. Bueno, entonces los enteros positivos incluyendo el cero. El número de hijos en una familia es una variable discreta. El número de personas que padecen de cierta enfermedad, ¿sí?, es una variable discreta. Bueno, y hay otras que son continuas. Entonces, esas variables continuas se reconocen porque pueden tomar o pueden tener, digámoslo como pueden tener mejor, pueden tener cifras decimales. ¿Sí? Entonces, la estatura, por ejemplo, la estatura o las estaturas. Entonces, digamos que la estatura, fíjense, si es en metros, por ejemplo, una estatura es de 1.70 metros, 1.65 metros. Sí, entonces todas esas variables que pueden tomar o que pueden tener cifras decimales se llaman continuas. El peso, la temperatura, el dinero, son variables que son continuas. Bueno, entonces con esto les digo que hay variables aleatorias que son discretas y hay variables aleatorias que son continuas. ¿Listo? Bueno, ahora muchachos, hagamos una cosa adicional. Tomemos este ejemplo que tenemos de las bolas acá. Tenemos acá 3. Digamos lo siguiente, muchachos. Yo voy a armar aquí una tablita de la siguiente manera. ¿Sí? Voy a construir esa tabla. Bueno, aquí en la parte superior voy a colocar los valores que toma esta variable. Entonces, recuerden, determinamos, de acuerdo a este análisis que realizamos acá, que los valores de esa variable son ¿cuáles? El 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Entonces, en la parte superior coloco los valores de esa variable. Bueno, acá voy a utilizar esta notación. Voy a decir P
de Y mayúscula igual a Y minúscula. ¿Sí? Entonces, esto que está acá se lee como la probabilidad de que Y mayúscula sea igual a algún valor Y. La probabilidad de que Y sea igual a algún valor Y minúsculo. Bueno, entonces muchachos, vamos a escribir acá el primero de esos valores. Entonces, lo voy a escribir así. ¿Cuál es la probabilidad de que Y sea igual a cero? Entonces, ¿qué significaría cuál es la probabilidad de que Y sea igual a cero? ¿Cuál es la probabilidad de que no salgan ninguna roja? Entonces me voy al espacio muestral. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Tiene 4, ¿cierto? De esos resultados, ¿cuántos no contienen rojas? Únicamente, perdón, borré esto. Únicamente sería este. Ese es el que no contiene rojas. Ese es el que no, el que contiene ¿qué? Cero rojas. Entonces, yo escribo uno de cuántos? De 4. Y esto sería la probabilidad de que Y es igual a cero. Siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea igual a uno? ¿Qué quiere decir que Y sea igual a uno? Los casos donde hay una roja. ¿En cuántos casos del espacio muestral hay una roja? Entonces miremos. En uno y en dos. ¿Sí? En dos. En dos casos hay. ¿De cuántos? De 4. Entonces, la probabilidad de que Y es igual a uno vale 2/4. ¿Sí? Y el último, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 2? Es decir, ¿en cuántos casos del espacio muestral hay dos rojas? Entonces voy acá a mi espacio muestral y digo, ¿en cuántos casos hay dos rojas? Acá. ¿En cuántos? En uno. ¿De cuántos? De 4. Es decir, que la probabilidad de que Y sea igual a 2 es un cuarto. ¿Sí? Y
esta tabla, muchachos, esta tablita que está acá, esta tabla se llama una distribución de probabilidad. Que ese era el concepto clave de esta clase. Una distribución de probabilidad. Bueno, que ese es el concepto clave de esta clase. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante vamos a tratar con distintas clases de distribuciones de probabilidad. Pero arrancamos de un caso que fue muy sencillito, fíjense. Ahora, esta es una distribución de probabilidad, pero para una variable que es discreta, ¿cierto? Es discreta. Bueno, porque toma esos valores de 0, 1 o 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definiríamos una distribución de probabilidad en este caso? Entonces, ¿qué sería una distribución de probabilidad? ¿Cómo definiríamos una distribución de probabilidad? A ver, ¿alguien quiere decir algo? Oye, miren que visualmente la tenemos ahí. ¿Eh? Esta tabla es una distribución de probabilidad. Bueno, ¿qué contiene esa tabla? Entonces, esa tabla contiene dos elementos importantes, que son cuáles. Los elementos de la parte superior, ¿sí? Los elementos de la parte, estos que estoy marcando acá, esos que están ahí, entonces, que son los valores que toma la variable, los valores que toma en este caso y. ¿Eh? Ese sería el primer elemento. Y el otro elemento importante, ¿cuál es? Los valores de abajo, los que están acá. Entonces, ¿quién está abajo? Entonces, abajo están las probabilidades de cada uno de los valores de la variable. ¿Sí? Entonces, fíjense, la probabilidad de 0 es un cuarto, la probabilidad de 1 es 2 cuartos, la probabilidad de 2 es un cuarto. Bueno, entonces, una distribución de probabilidad la podríamos mirar como, para el caso discreto, ¿no? Entonces, para el caso discreto. Entonces, es una tabla de datos que contiene dos cosas. La primera, los valores de una variable aleatoria. Entonces, es una tabla de datos que contiene los valores de una variable aleatoria
y sus correspondientes, ¿sí? Y sus correspondientes porque a cada valor le corresponde uno, ¿no? Y sus correspondientes valores de qué? De probabilidad. Ese sería como una definición, pues, de alguna manera informal. Bueno, una definición hecha, pues, en lenguaje natural. Entonces, muchachos, díganme, cuéntenme, los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, los resultados posibles que pueda tener una variable aleatoria, sí, sí, pero entonces ahí faltaría lo que escribimos, ¿no? Con los valores correspondientes de probabilidad, exactamente. Ok. Bueno, entonces muchachos, ahora sí volvámonos para acá como para la formalidad. Entonces fíjense que ya hicimos como la parte operativa, hicimos un análisis. Ahora miremos de acá. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dice, si un espacio muestral contiene un número finito de posibilidades, se llama espacio muestral discreto. Entonces, lo discreto, hagan de cuenta que es algo que se puede contar, ¿sí? Contar con los números naturales. Puede ser algo muy grande, pero que de alguna manera se puede contar. Bueno, ojo, con el conjunto de los naturales, es decir, con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Ahora, el otro caso, si un espacio muestral contiene un infinito, un número infinito de posibilidades. Bueno, o sea, es decir, hay una cantidad infinita de elementos. Entonces, a eso se le llama un espacio muestral continuo. Y un espacio muestral continuo, pues tiene que ver con una variable que es continua, como lo hablábamos en su momento para el caso de las variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya esto pues es más fácil de digerir. Una variable aleatoria se llama variable aleatoria discreta y se puede contar su conjunto de resultados posibles, como les decía ahorita. Cuando una variable aleatoria toma valores en una escala, ¿no? Es decir, en un intervalo, eh, como los pesos, como las tallas, como las temperaturas, son, son cantidades que toman en un intervalo dado de valores. ¿Eh? Entonces, a esos casos se llaman variables aleatorias continuas. En la práctica, las variables aleatorias representan datos medidos, ¿sí? Como les digo, alturas, temperaturas, distancias. Ah, se me había olvidado una que es importante, el tiempo. El tiempo es importantísima, una variable importante, muy importante en estadística. El tiempo es una variable que es continua, ¿sí? Entonces, esos datos que provienen de mediciones, de medir, hacen referencia a variables o a datos que son continuos. En cambio, datos que provienen de contar, de conteo,
¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo cuántos alumnos asistieron a clase, estoy contando. ¿Cuántos hijos tiene una familia determinada? Estoy contando. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes tienen más de 70 años? Estoy contando. Entonces, todos esos casos que generan datos por conteo tienen que ver con variables que son discretas. Bueno, entonces tienen que ver con variables que son de tipo discreto. Bueno, y miremos una cosita aquí adicional. Yo les decía acá, muchachos, nosotros construimos esa definición que es de alguna manera informal. Y la construimos tomando el lenguaje natural, ¿sí? Con base en el análisis que nosotros hicimos ahí, eh, escribimos esa definición y se entiende, es clara, ¿cierto? Que es una distribución de probabilidad, pues es una tabla de datos, una tabla de valores. Bueno, donde hay o donde tiene o donde están aquellos valores que toman la variable y sus respectivos valores de probabilidad. Ahora, de manera formal. Entonces, ¿qué es de manera formal una distribución de probabilidad? Nos dice, es un conjunto de pares ordenados. Fíjense, pares ordenados de la forma x f de x. Entonces ya les voy a contar qué es eso, muchachos. Voy a escribir acá nuevamente la tabla. 0, 1, 2. Y voy a usar esta notación f de y. Esto denota una función. ¿Sí? Entonces, aquí está un cuarto, aquí está 2 cuartos y aquí está un cuarto. Bueno, un cuarto. Entonces, los pares ordenados son de la forma y, f de y. Entonces, un par, pues eso es obvio, ordenado. ¿A qué se refiere la palabra ordenado? La palabra ordenado hace referencia a que primero está el valor de la variable y luego su correspondiente valor de probabilidad. ¿Sí? Es decir, 0, f de 0. O lo que es lo mismo, 0, un cuarto. Bueno, eso quiere decir que f de 0 vale un cuarto. Siguiendo esa línea, esa idea, f de 1 valdría 2 cuartos y para 2, f de 2 valdría también un cuarto. Entonces los pares ordenados son estas configuraciones. Bueno,
Entonces, acá en la definición formal, esos pares ordenados son esos valores que tenemos allá. Es una función de probabilidad, ¿sí? En algunos textos o generalmente a esa función o a esa distribución de probabilidad se llama función de masa, función de masa de probabilidad, o simplemente una distribución de probabilidad. Y cumple esas tres características que están ahí, ¿sí? Entonces, la primera, ¿qué dice la primera? La primera nos dice que esos valores de la función son mayores o iguales que cero. ¿Cuáles son esos valores? En este caso, un cuarto, dos cuartos y un cuarto. ¿Son mayores o iguales que cero? Efectivamente. ¿Sí? Es decir, que no pueden ser valores negativos. Bueno, la segunda característica nos dice que la sumatoria siempre, ojo, siempre debe dar como resultado 1. Entonces verifiquemos. Un cuarto más dos cuartos más un cuarto. Bueno, abajo va el 4. Arriba, 1 más 2 más 1, 4. 4 dividido 4 es 1. Efectivamente se cumple. ¿Sí? Y la tercera nos dice que esa tablita nos entrega son valores de probabilidad. Es decir, que estos valores de acá efectivamente son valores de probabilidad. Y efectivamente, ¿no? Entonces, son valores de probabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Algo que les comentaba por acá arriba, muchachos. ¿Qué pasa que sean valores de probabilidad? Esto, muchachos, miren. Esto que está acá. Que son valores desde 0 hasta 1. ¿Sí? Son valores en ese intervalo, desde 0 hasta 1 inclusive. Entonces, y efectivamente, esos valores de la tabla pues tienen esa condición. ¿Sí? Son valores de probabilidad. Entonces, eso es de manera formal una distribución de probabilidad para el caso discreto. Listo, muchachos. Entonces, ahí hay un ejercicio, un ejemplo planteado, por favor, mírenlo, revísenlo, traten de ir trabajando esos ejercicios. Como les mostraba, ya tenemos, yo les cargué esto, yo les cargué, creo que, creo que 4 ejercicios, si no estoy mal. Por acá ya hay unos ejercicios, fíjense. Entonces, que tienen que ver con esto, es decir, construir una distribución de probabilidad. Bueno, entonces vayan revisando los ejercicios, mírenlos, escríbanme, me están continuamente escribiendo, ya vayan pensando en
si necesitan pues mirar alguna tutoría, entonces pues vayan pensando eso. Bueno, y pues mira los Profesor, ejercicios, disculpe, muchachos. esos Entonces, ejercicios tienen fecha de entrega. no. Esos son simplemente ejercicios que les sirvan de apoyo, de refuerzo para las clases. ¿Sí? Em, no tienen fecha de entrega. Bueno, entonces la idea de esos ejercicios es que nos ayuden a reforzar lo que hacemos acá y lo que les decía con los quizzes, ¿no? Entonces generalmente los quizzes los voy construyendo con base en esas preguntas, en esos ejercicios que yo les vaya dejando. ¿Sí? Doctor, profesor, Dígame. ¿puede un momentico mostrar el blog que tenía anteriormente? ¿Cuál? ¿Perdón? Sí, el blog donde estaba haciendo los ejercicios. ¿Acá? Sí, señor, un momentico ahí. Entonces, este documento ahorita lo descargo y lo subo allá, muchachos, nuevamente si ustedes necesitan revisarlo. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué les queda de tarea? Entonces, vayan mirando, vayan revisando los ejercicios, ¿sí? Traten pues de irlos trabajando, de irlos resolviendo. Eso sería uno. Otra cosa, miren este video que yo les monté por acá en la primera semana. Entonces, ese es un video que de alguna manera pues explica de manera detallada qué es una probabilidad. Bueno, ¿sí? Entonces mírenlo. Es corto, no es un video extenso. Y lo otro es que para dentro de 8 días, pues por favor, ya tengan los grupos constituidos para comenzar a trabajar en lo del ADP. Bueno, entonces muchachos, pues Profe, si tienen alguna pregunta, díganme. profe, disculpe. Profe, lo que pasa es que en el caso de, bueno, como hay dos cursos, soy de enfermería, pero el grupo de enfermería en este semestre somos poquitos. Entonces ya hay un grupo, creo, no sé todavía si estará formado. Entonces, si alguno de los chicos de odontología les hace falta integrante, mi nombre es Cindy y que me hagan partícipe de alguno de sus grupos. Entonces les agradecería. Bueno, sí. Sí, si no, dentro de 8 días, si no, pues ahí tratamos. Si hay alguien que está por fuera o no tiene grupo, pues entonces ese día los terminamos de configurar. Bueno, muchachos, buen día para todos. Que tenga buen día. Gracias, profesor. Chao, chao.